Vale, pues arrancamos con la tutoría colectiva. Esta es la primera tutoría que vamos a tener ya en la unidad 3. Vale, unidad 3, configuración y administración de servidores de aplicaciones. Otro software muy interesante y muy necesario para el ámbito de poner aplicaciones web en disposición de poder ser utilizadas en Internet, ¿vale? Servidores que estén en el ámbito de la nube y que estén accesibles por los usuarios y puedan dar el servicio para el que se han programado. Ahora bien, este tipo de aplicaciones son distintas a las que hemos visto en la unidad 2. En la unidad 2 hemos visto un servidor web, Apache, que tenía posibilidad de incorporar ciertas integraciones con intérpretes de lenguajes tales como PHP. De hecho, en las últimas secciones se despliega alguna aplicación en PHP. En este caso nos vamos a centrar más en otra arquitectura, una arquitectura que se utiliza mucho también en el ámbito de la programación de aplicaciones eh, y que se basa en unas arquitecturas basadas en el lenguaje Java. Em, este tipo de arquitecturas, hoy vamos a intentar centrarnos un poquito en esta arquitectura porque yo creo que para poder entender cómo funcionan este tipo de softwares de servidores de aplicaciones, conviene también entender un poquito la plataforma de Java Enterprise. Ya veremos un poco que tiene distintos nombres, cómo ha ido evolucionando, pero conviene un poco entender en qué consiste, cómo ha ido evolucionando y cómo se estructura un poco este tipo de aplicaciones. Es un tema complejo, es un tema bastante grande en cuanto a conocimiento de librerías, de APIs, etcétera, etcétera, con lo cual tampoco vamos a entrar en profundidad en cómo programar aplicaciones en este entorno, porque nos llevaría un año entero o dos si quisiéramos, pero sí al menos entender un poquito de dónde viene y cómo está conformado y qué arquitecturas principalmente o a modo grosso se pueden dar en este tipo de aplicaciones. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Entonces, voy a empezar con esta disertación un poco a modo de introducción. Quizá no se refleje incluso ni en los contenidos de la unidad, porque la unidad va un poquito más al grano y empieza un poco desplegando este tipo de aplicaciones, pero yo creo que conviene, va a estar grabado, o sea que conviene un poco que tengáis esta información. Vale, entonces, básicamente, ¿qué ocurre? Pues en los años 90, ya una vez que ha aparecido el lenguaje Java, un lenguaje que aparece, pues bueno, con muchos objetivos, ¿no? Lo lanza una empresa en aquella época, pues bastante potente, se llama Sun Microsystems, una empresa de hardware. Parece un poco curioso, ¿no? Que fuera una empresa de hardware la que ideara este concepto de un lenguaje multiplataforma como Java, ¿no? Pero bueno, era así, quizá con su objetivo comercial en cuanto a que como empresa de hardware no tenía mucho que hacer con ámbitos de IBM o incluso plataformas Microsoft, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quizá quiso Sun es habilitar la posibilidad de que la gente pudiera programar y luego correr esos programas en cualquier plataforma, incluida la suya, por supuesto. Y abrir un poco, digamos, el ámbito de quizá tener demasiado protagonismo ciertas empresas y poder entrar un poquito también en el mercado. La cuestión es que Sun Microsystems lanza Java, tiene muy buena aceptación en el ámbito de los programadores. Pensar que en aquella época casi todos los lenguajes eran compilados. C, quizá C++ empezaba un poco a sacar la cabeza, la gente programaba todavía pues en cosas bastante, que ahora nos suenan como bastante antiguas, ¿no? COBOL, Fortran incluso, ¿no? Eran todavía lenguajes de programación que se utilizaban bastante. Pero principalmente C, C++ podría ser un poco los lenguajes más utilizados. Y eran lenguajes compilados. Entonces, el hecho de que Java se lanzara como un lenguaje interpretado o semi-interpretado, sabéis que en principio se compila a un bytecode, que es una especie como de código intermedio, y luego ese código intermedio sí que se interpreta en las máquinas Java virtuales, ¿no? Que cada arquitectura o cada máquina física tiene su máquina virtual, entonces básicamente ese código en bytecode lo puedes ir pasando a cualquier plataforma y se ejecuta sin problemas.
Hasta ahí todo muy bien y se desarrollaban aplicaciones Java de escritorio, ¿vale? Principalmente. ¿Qué ocurre? Bueno, con la llegada de Internet y con la llegada de las .com, en principio hubo bastante deseo de que Java fuera también un lenguaje que se pudiera utilizar en este tipo de aplicaciones basadas en una arquitectura web. Y ahí empezó un poco a desarrollarse una serie de librerías, una serie de APIs que permitían a los programadores hacer aplicaciones web o aplicaciones enterprise distribuidas. Pensar que nosotros lo llamamos aplicaciones web, pero bueno, dentro de la web yo puedo tener una aplicación que utilice una calculadora que está instalada en otro servidor y poder establecer algún tipo de comunicación con una API de comunicación con ese software que está corriendo en otra máquina. O sea, pensar en arquitecturas distribuidas de software en la que mi aplicación se trocea en distintos ámbitos funcionales y que entre ellos hay posibilidad de comunicación, ¿vale? La orientación a objetos se da mucho a eso, porque yo puedo presentar un API público, la definición de ese API puede ser conocida por un software que está corriendo en otra máquina y básicamente parece que instancia un objeto en local, pero en realidad lo que está instanciando es la capacidad de comunicarse con ese objeto, imaginemos una calculadora, ese objeto calculadora que está corriendo en otra máquina y mediante el API público está solicitando métodos, invocando métodos y está recuperando o recibiendo los resultados de la ejecución de esos métodos. Entonces, imaginaros un poco esa arquitectura con objetos que tienen cierta funcionalidad distribuidos en Internet y que esta aplicación enterprise de negocio normalmente son aplicaciones de magnitud. Podéis imaginar pues una aplicación de banca, una aplicación de telecomunicaciones, una aplicación de seguros. Son normalmente este tipo de arquitecturas las utilizan empresas muy potentes que quieren reutilizar mucho su código, sus bases de datos, sus desarrollos, etcétera, etcétera. Vale, entonces, poco a poco se va, como digo, con esta intención de que Java pueda ser también un lenguaje que me permita ese tipo de desarrollo de aplicaciones, pues se va dando cada vez pues, más evolución, más utilidad a este tipo de arquitectura basada en APIs de Java. Entonces, os voy a poner distintos enlaces para que vayamos poco a poco viendo en qué ha ido consistiendo todo esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que veáis un poco la evolución de todo esto, os llevo al enlace de Wikipedia de Yakarta EE. Y algunos se rascará la cabeza y dice, pero Yakarta EE, se me está hablando de Java Enterprise Edition y ahora me saca Yakarta EE. Vale, un poquito de paciencia, llegaremos a Yakarta EE. Por el momento, mantener todavía la idea de Java en la cabeza. Es más, pensar que al principio tampoco se llamaba Java Enterprise Edition, se llamaba J2EE. Estos son los comienzos, ¿vale? De esta arquitectura de software. Estamos en el año 99. Pensar que Java arranca en el 96, pues al poco ya empieza un poco a permitirse que se puedan desarrollar aplicaciones Java en el ámbito del web. Aquí pone estas versiones de la plataforma, ya vemos un poco qué significa estas siglas o qué engloban. Vemos cómo va evolucionando J2EE hasta la 1.4, pero en el 2006 cambia la nomenclatura y lo llamamos Java EE, que esto es lo que yo he ido haciendo un poco mención, porque es básicamente lo que se entiende en los últimos años, se denomina Java Enterprise Edition. Vale, hay varias versiones con esta nomenclatura. Fijaros, casi 11 años trabajando en este tipo de APIs que van evolucionando y van incorporando más y más funcionalidad. Pero en un momento dado cambia el nombre otra vez, muy recientemente en el 2017, y se denomina Yakarta, Yakarta EE. Vale, ya veremos un poquito, bueno, os lo cuento, ya que estamos viendo la visión histórica. ¿Qué ocurre? Bueno, en el 2000, en un momento dado Sun Microsystems, en el 2009, por aquí, pensad que esto arranca como el control Sun Microsystems crea Java y obviamente también tiene el control
de estas plataformas, de estas versiones de la plataforma. En el 2009 hay un cambio sustancial. Oracle adquiere Sun Microsystems y Oracle se hace cargo de ese desarrollo que se estaba produciendo en el ámbito de la evolución de la plataforma de Java EE. ¿Qué ocurre? Bueno, pues Oracle, dentro de lo que cabe, se dedica a bases de datos, no se dedica a plataformas de desarrollo. Entonces, en un momento dado lo vio interesante, me imagino que tenía planes muy brillantes para esta plataforma, pero poco a poco yo creo que Oracle se fue desinflando, ¿vale? Fue perdiendo fuelle, fue perdiendo capacidad de dedicarle tiempo y dinero a esta plataforma y Java EE fue evolucionando, pero ya muy lentamente. Si veis, 4 años para sacar la siguiente versión, otros 4 para sacar la siguiente versión, la 8, y esto a efectos de cómo iba evolucionando los patrones de software y las buenas prácticas y los frameworks que iban naciendo, pues no daba la talla. Pensar, por ejemplo, en frameworks como Spring. Spring es competidor de Java. Realmente utiliza mucho de lo que se haya podido definir en Java EE, pero en principio es un framework distinto. Y tuvo pues, un gran éxito, una gran acogida, porque empezaba un poco a reflejar cosas más modernas y cosas más necesarias en los desarrollos actuales. Y Java EE se iba quedando cada vez más atrás, ¿no? Entonces, en un momento dado, empieza a haber cierto malestar entre toda una comunidad de programadores de Java que piensan que deberíamos de mantener el liderazgo o al menos ser una opción muy potente, muy competitiva a la hora de programar y que están viendo que esa opción cada vez pues se está quedando más atrás y está siendo totalmente superada por otros frameworks que están en el mercado. Ruby, como digo, Spring, etcétera, etcétera. Todo esto genera mucha presión sobre Oracle. Claro, ¿no? En todos los foros, pues hay muchas críticas ante esta situación de dejadez, ¿no? de Oracle y la plataforma Java EE. Y en un momento dado, Oracle decide, pues, bueno, tirar la toalla o en principio liberar esta arquitectura para que otra organización con más fuerza, con más motivación, la pueda ir moviendo hacia los estándares que se requieren. Y en ese momento, Oracle, una vez hecho el aviso y una vez mostrada esa intención de liberar la plataforma Java EE, busca alguna organización que pueda hacer esa labor de continuidad para la plataforma. Y elige, estaba entre Apache y Eclipse Foundation, y finalmente es Eclipse Foundation la que, bueno, acepta el reto y decide que va a trabajar en evolucionar la plataforma de Java EE. Y es en ese momento en el que cambia el nombre. De Java había también, todas estas cosas son muy, pensar que es software libre, con lo cual es todo muy colaborativo y todo muy consenso y todo, etcétera. Había varios nombres y se eligió por votación, yo creo, el nombre de Yakarta, un poco por seguir en las islas indonesias. Y a partir de ese momento es Eclipse Foundation la que empieza a ser dueña de las especificaciones contenidas en estas plataformas. Empieza con Jakarta EE, con lo cual simplemente el paso de Java EE a Jakarta EE, como veis tiene la misma numeración, es cambiar los nombres de los paquetes. ¿Qué ocurre? Antes todos estos APIs estaban registrados en paquetes JavaX. Pues, servlet o JSF o el tipo de API que representaba. Ese nombre JavaX está registrado, con lo cual cuando se liberó la plataforma tenía que desaparecer, ¿no? de los nombres de los paquetes. Y simplemente lo que se hizo es cambiar JavaX por Jakarta. Entonces, si alguien por alguna razón está metido en ese tipo de desarrollos, pues se dará cuenta que si ya está utilizando las versiones más modernas, pues los nombres de los paquetes ya no tienen javax.tacatá, sino que tienen jakarta.tacatá. Y esta nueva versión, pues básicamente tuvo el cambio de Java a Jakarta. Y luego, como veis, ha habido trabajo bastante rápido. Todos los años ha habido una nueva versión. Se pasó a la 9, la 9.1 y
la más moderna que tenemos ahora, que es la 10. Como veis, todo esto ha cogido velocidad y ahora empieza a ser de nuevo una plataforma con, digamos, unos APIs muy orientados sobre todo a lo que se criticó mucho, que era la programación de microservicios. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a la historia. Ahora bien, ¿qué es esto del Java EE? ¿Qué es esto del Java EE? Software es, y lo que sí tenemos que entender que tanto Java EE como Jakarta EE en realidad no es software, son especificaciones, ¿vale? Son estándares, son descripciones de qué tiene que, qué tiene que componer o qué partes debe componer la arquitectura de una aplicación web. ¿Vale? Y esas partes, obviamente, qué funcionalidad tienen que ofrecer a los programadores. Dígase, al final es un API, dice, mira, pues tiene que tener esta clase y esta clase tiene que tener estos métodos con esta funcionalidad. Pero no se aportan las implementaciones de esos objetos ni de esos métodos. ¿Vale? Simplemente se definen interfaces. Tiene que haber esta clase y que tenga este comportamiento, que aporte esta funcionalidad a la plataforma o a la arquitectura global de una aplicación basada en estos APIs o en esta arquitectura. Sí, entonces esto es importante que lo entendamos. No es tanto, no es tanto la idea de que yo me bajo un Java EE6 y Java EE6 es el nombre del framework, sino Java EE6 es el nombre de las especificaciones. ¿Vale? Y luego ya veremos que distintos fabricantes de software, distintas empresas, han construido implementaciones de estas especificaciones. Es un poco la idea, por ejemplo, podéis imaginaros, ¿no? Pues quizá, ¿cuál puede ser un buen ejemplo? Imaginaros que alguien hace un estándar, pues lo que hace ISO 9000, ¿no? Dice, bueno, pues una tuerca para el avión de tal tipo tiene que tener este largo, tanta medida de rosca, con tal material de tal dureza, una serie de requisitos, requerimientos para esa pieza en concreto. Y luego llega pues, una empresa que mecaniza piezas de tal material, construye la pieza siguiendo las especificaciones, hay unas pruebas, hay unos test que de verdad certifican que esa pieza de verdad cumple con los requisitos del estándar y se certifica esa pieza como una implementación correcta de la especificación. ¿Vale? Podría ser un poquito pensar en eso. Bueno, pues estos nombres corresponden a especificaciones y ya veremos luego cuáles son las empresas que han construido software que responde a la descripción que se ha hecho en estas versiones de la plataforma. ¿Vale? O sea que eso es importante también. Ejemplos. ¿Qué quiero decir con especificaciones o qué quiero decir con partes de la plataforma? Yo os voy a enseñar. Por ejemplo, estoy yendo a la web de Oracle, ¿vale? Todavía, ya veremos que luego, obviamente, Jakarta también tiene su web. Todavía estoy yendo a la web de Oracle, un poco para mostraros que están recogidas más o menos las APIs más importantes de las tecnologías que se incluyen en la plataforma Java E. Luego ya iremos a Jakarta. Vale, pues estas son las tecnologías. Y como veis, las tecnologías tienen como varias áreas, ¿no? Tienen, por un lado, unas tecnologías más orientadas a una aplicación web application, tienen otras más orientadas a aplicaciones enterprise, ¿vale? Unas aplicaciones que ya tienen ciertos mecanismos para implementar lógica de negocio, para implementar acceso a alguna fuente de datos y poder pasar objetos a las bases de datos que van a estar almacenando la información de la aplicación y cosas que tienen que ver con servicios web, ¿vale? Imaginaros el típico servicio que tiene frontalmente o básicamente se interacciona con él vía un API REST, ¿no? Esto no sé si lo conocéis o no, pero bueno, es una API que tú le envías una serie de URLs, ¿no? A peticiones de Internet, tú le mandas esas peticiones y él las sabe interpretar y te devuelve ficheritos de datos, normalmente ficheritos JSON o ficheritos XML con la información que tú le estás solicitando. Vale, pues también te da una serie de herramientas, de APIs,
de funcionalidades asociadas a ese tipo de aplicaciones. ¿Vale? Otro tipo de APIs que te proporciona la plataforma son para gestión y seguridad. ¿Vale? Pues si quieres hacer auditorías, si quieres gestionar cosas con una serie de funciones que te permiten levantar o mirar cómo se están consumiendo los recursos, etcétera. Vale, como veis, un montón de APIs, cada uno, pues cada API, os imagináis, pues tiene un conjunto de clases, cada clase tiene a su vez sus métodos, entonces para un programador pues que conoce estos APIs, pues puede construir WebSockets de manera sencilla, puede hacer un binding JSON, es decir, le llega información en ficheros JSON y puede construir objetos Java a partir de esos ficheros JSON de manera sencilla. Java Servlet es una cosa muy interesante y que básicamente es lo más básico que la gente conoce de este tipo de aplicaciones. Un servlet es un pequeño programa que cuando tú le envías una petición web, el servidor de aplicaciones, que es el software, que vamos a ver cómo desplegamos aplicaciones en él, que es un poco la parte central de la unidad. Según recibe esa petición, inicia este programita, que es un programa Java, y el programa Java lee la petición y construye, como hacemos un poquito en ese tipo de lenguajes, construye o genera un output, que es un output HTML que vuelve otra vez al cliente, ¿vale? Que es lo que se hace en ese tipo de plataformas de programación de páginas dinámicas. Se envía una petición al servidor, el servidor ejecuta cierto código que genera una página HTML en tiempo real y esa página HTML vuelve al cliente y se carga en el navegador y da la impresión de que el servidor ha satisfecho tu petición. Bueno, pues en principio y al inicio, cuando hablábamos del J2EE, todo eso se hacía mediante Java Servlets, programáticamente. Aquí básicamente no había HTML que tú metieras ciertos scripts embebidos, sino que un programa Java que iba haciendo standard outputs, iba generando cierto output dentro de su ejecución y ese output era una puta HTML que volvía al cliente. Luego vinieron los Java Server Pages, que viene a ser un poquito esa necesidad de decir, bueno, pero si yo voy a estar escribiendo HTML, ¿por qué no puedo escribir en el fichero HTML estático y en ciertas posiciones de esa página puedo correr cierto código, ya sea Java o ya sea en algún lenguaje de scripting, en el que yo pueda incluir cierta información dinámica, que es la que yo quiero que se calcule o que se incluya en cierto momento en la página? Bueno, pues eso era un poco Java Server Pages, ¿vale? Completaba, al final todo esto se compilaba a servlets, pero a efectos de programar era mucho más sencillo. No tenía yo que estar generando output en formato HTML, sino que podía tener ya directamente escribir HTML y en ciertos puntos de esa página poder incorporar ciertas expresiones o cierta programación para poder incluir esa parte más dinámica. Esa parte dinámica que yo digo normalmente se hacía mediante Expression Language. ¿Veis? Pues aquí hay otro API que te permite, que te ayuda un poco a hacer ese tipo de incorporación. Luego salió Java Server Faces, en las que parece que ya tenía como otra manera de afrontar la arquitectura del cliente. Tenía, por un lado, una parte de interfaz, pero por otro lado, unos objetos que generaban un poco la lógica o lo que tenía que aparecer en la parte de la interfaz, ¿no? Entonces yo cambiaba los objetos, por alguna razón, hay que hacer alguna actualización de algún campo, de algún objeto, Imagina el objeto user. Pues el user tiene un nombre y un password. Bueno, pues si yo cambio el nombre, pues en el interfaz también se va a cambiar ese nombre. Vale, había cierta conexión entre estos objetos que tenían el modelo o la esencia un poco de lo que tenía que aparecer en la interfaz y estaban conectados. Manage pins. Bueno, todos estos objetos de los que hablo en muchos casos se llaman beans. Beans. Un poco siguiendo el modelo del tema del café. ¿Vale? Sabéis, Java, una de las teorías que hay por ahí que explican por qué se llama Java, viene pues porque esta gente pues tomaba el café en una cafetería cercana, imagino, a su puesto de trabajo, y una de las marcas de café que utilizaban era Java. Dice. Entonces todo va muy orientado y de hecho pues un poco el logo que inició y que representaba el lenguaje era una taza de café, ¿no? Entonces estos objetos un poco que tienen cierta funcionalidad o cierta
cierto rol dentro de la arquitectura, ellos enseguida los nombraron beans. Y hay muchos tipos de beans y cada uno tiene su función, ¿no? Entonces no os liéis. Tampoco os estoy contando un poquito esto para que tengáis cierta culturilla general, ¿vale? Tampoco os liéis mucho porque esto tiene, aparte de ser bastante extenso, tiene la complejidad de que ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces tú tienes que ser muy cuidadoso cuando estudies este área, muy cuidadoso en tener claro de qué versión es de la que estás leyendo información, porque quizá a la versión siguiente, si es una información un poquito antigua, en las versiones siguientes eso ya haya cambiado. Hay mucho cambio, ¿no? Según ha ido evolucionando la plataforma. Entonces tienes que tener bastante cuidado porque lo que se llama de una manera en una versión ha cambiado en la siguiente o ese mismo nombre se refiere a otra cosa. Vale, bueno, pues estas web applications o estos elementos que tenemos aquí son importantes porque son los que podemos utilizar dentro de un tipo de contenedor. ¿Vale? Ya veremos luego la arquitectura, os voy a poner un pequeño diagrama, pero la arquitectura se basa en contenedores. Cuando ya esto lo ponemos en ejecución y este servidor de aplicaciones del que vamos a trabajar en la unidad 3, en realidad mucha gente los llama contenedores. Y puede haber dos tipos de contenedores principalmente. Un contenedor de este tipo de elementos que están muy orientados a este tipo de aplicaciones de páginas dinámicas, o bien hay otro contenedor o otro servidor de aplicaciones que tiene, además de este tipo de contenedor, tiene otro, que es este de aquí abajo. Vale, y este ya se encarga de cosas un poquito más serias, ¿vale? Imaginaros que tengo programas de banca. Bueno, el programa de banca no es tan sencillo como hacer una petición y que me devuelva una página. El programa de banca, yo hago una petición, pero luego toda hay una lógica detrás y hay un diseño orientado a objetos de un gestor que a su vez construye objetos de otro tipo, que a su vez necesita construir objetos a partir de información de la base de datos, que hace una serie de operaciones eh, que generan un resultado y en base a ese resultado, pues sí que ya muestro esa información al usuario. Pero desde que llega la petición hasta que yo puedo devolver esa información al usuario, dentro del sistema ha habido un esquema, un diagrama de secuencia de objetos muy complejo. ¿Vale? Porque ha habido instanciaciones de objetos, ha habido que crear objetos a partir de la base de datos, o ha habido que poner información que he cambiado en objetos, ha habido que persistirla en la base de datos. Pensar que, obviamente, este tipo de aplicaciones pueden ser complejas y puedo requerir ese tipo de interacción entre los objetos. Bueno, pues todo eso es un poco lo que viene reflejado en estos APIs en la categoría de Enterprise Application Technologies. Vale, tengo cosas de concurrencia, tengo cosas de inyección de dependencias. Cualquiera que haya trabajado quizá con un framework un poco moderno de desarrollo, un poco le suena a esto, ¿no? El patrón de inyección de dependencias. ¿Qué significa? Bueno, pues que en vez de tener que hacer news de ciertos objetos que me vienen bien porque los necesito para hacer algún tipo de operativa, prácticamente la plataforma me los da casi mágicamente. Yo defino que quiero un gestor de persistencia y automáticamente me aparece el objeto creado. Obviamente, un sistema complejo, él sabe de dónde puede instanciar, de qué clases o de qué manera puede hacerse con un objeto de ese tipo, porque está configurado aquí y allá, y tiene la información de cómo hacerlo, pero cuando ya estoy codificando no tengo que hacer yo el new, sino que directamente la plataforma me lo da creado. Tengo validación de beans, pues como digo, son objetos que obviamente para que los datos sean correctos y se construyan de manera adecuada se pueden validar. Enterprise Java Beans también, este es un API muy conocido y muy utilizado durante todas las versiones. Esto también representa este tipo de objetos, pues esa calculadora que os decía que se puede hacer de manera remota, ¿vale? Pues puede ser un Java Bean y lo puedo desplegar en cualquier servidor que esté en Internet. Tengo que saber cómo desplegarlo y cómo interaccionar con él, ya sea de manera local o ya sea desde el software que está corriendo en otra máquina, pero bueno, es ese tipo de objeto que voy a colocar en Internet y que me sirve un poco para distribuir toda mi aplicación. ¿Vale? Importante la persistencia, pensar que en un momento dado tengo aquí otro pequeño desfase, algo que lo vamos a ver también en otros módulos en el curso,
en el ciclo, y es que, claro, el paradigma de programación de estas aplicaciones es orientación a objetos, ¿vale? Son objetos. Pero luego la base de datos no es una base de datos orientada a objetos. Yo no puedo decirle a un objeto, vale, pues ahora persístete, o que la plataforma de manera transparente decida que un objeto ha cambiado y que eso tiene que estar también reflejado en la base de datos. Porque en el momento que esa aplicación se pare o ese objeto ya no se vaya a utilizar, esa memoria se recupera con el garbage collection, cosa que hizo muy famoso Java, y ese cambio se ha perdido, ¿no? A no ser que yo en un momento dado lo grabe en la base de datos. Bueno, pues ese salto desde el paradigma de orientación a objetos al paradigma de la base de datos relacional, ese desajuste requiere cierto software que al programador le haga ese tipo de actividades, ese tipo de acciones lo más sencilla posible. Bueno, pues para mejorar o para habilitar o para facilitar esa parte de nuestra aplicación, pues está este API de Java Persistence. Bien, no sé si suena, Hibernate, alguno que ha hecho cosas en Java, pues bueno, pues van por ahí los tiros. En este caso se llama JPA, está basado en Hibernate. Bueno, como digo, también complejo en cierta medida. Bueno, vale, pues Java Message Service, esto permite también que los distintos agentes o distintos componentes de la aplicación se pueden enviar mensajes, ¿vale? Bueno, entre ellos para poder de alguna manera tener cierta comunicación de una manera más o menos controlada, con colas de mensajes para que no se pierdan comunicaciones, etcétera, etcétera. Java Mail, si es que necesito mails, etcétera. Vale, como veis, un montón de cosas que en principio, según ha ido evolucionando las aplicaciones, se han ido intuyendo que son importantes, necesarias, interesantes, que puedan estar dentro de una arquitectura que facilite la construcción de este tipo de aplicaciones. Pensar que esa es un poco la idea, ¿vale? Que un desarrollador diga, pues voy a hacer una aplicación pues de un seguro de salud que tenga estas bases de datos y pueda correr con tal eficiencia y pueda montarlo de una manera bien diseñada, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en vez de programarlo de cero, lo interesante es que ya tenga un montón de clases programadas que me sirvan un poco de punto de partida para poder, a partir de ahí, pues extender ciertas clases y poder construir mi aplicación en tiempo y en calidad adecuada. Vale, esto en cuanto a, como digo, qué es Java EE, y como veis, cuando digo este API, dice download spec. Aquí no dice descárgate las librerías. No, dice download spec. Si yo digo download spec, ¿qué me descargo? Me descargo un documento. ¿Vale? Vamos a ver este, por ejemplo. Para que tengáis es un feed, no sé si lo voy a poder abrir. Sorry. Vale, vamos a aceptar un poco, para que veáis un poco en qué consiste esto de las specs. Vale. El PDF, lo voy a abrir. Vale, como veis, una especificación. ¿Y esto qué tiene? Bueno, pues os cuenta un poquito qué clases son las que puedo utilizar, qué anotaciones. Muchas de estas especificaciones vienen en base a anotaciones, porque mucho del comportamiento que se le quiere dar a lo que estoy programando se hace en base a este tipo de anotaciones que se ponen en el código. Como veis, en principio, estas anotaciones en principio tienen que ir en ciertos paquetes, ¿vale? Pero como veis es todo documentación. Os pone ciertos ejemplos de cómo tienen que funcionar, os especifica los métodos, son interfaces. ¿Sí? Una interfaz, si conocéis un poquito, a estas alturas de Java habéis trabajado con interfaces, una interfaz solo te especifica los métodos y los parámetros de entrada y de salida que va a tener ese método, esa interfaz. ¿Qué ocurre? Luego va a haber clases reales, luego va a haber implementaciones de esos interfaces que dicen tal clase implements tal interfaz. Y esa clase sí efectivamente es la que tiene que dar cuerpo y tiene que efectivamente poner el código que lleve a cabo la funcionalidad que en principio se ha descrito en la especificación del método. ¿Vale? Pero eso no lo hace Java EE, ni lo hace Jakarta.
Solo hacen las empresas que implementan estas especificaciones. ¿Y qué empresas son? Bueno, pues vamos a poner algún ejemplo. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto. A ver, voy a subir ahora. Bueno, esta es la que hemos visto. A ver, esta carta. Dame un segundito. A ver que lo tenía por aquí. A ver, está. Vale, aquí os muestra, en este caso, vuelvo otra vez a Oracle, veremos que tenemos la misma información de Yakarta, ¿vale? Porque obviamente, según van avanzando las versiones, para que estos fabricantes, estas empresas, puedan certificarse como implementadoras de esas especificaciones, requieren un tiempo. Que sale la especificación, entonces esta gente se pone a trabajar. Imagino que en paralelo, ¿no? Pero bueno, hasta que la especificación no se aprueba, en principio ellos tienen que ir trabajando y tienen que pasar finalmente una serie de pruebas, una serie de tests para que Yakarta les certifique. Oracle, cuando era todavía de Oracle, les certifique y les diga, vale, efectivamente, tú has implementado algo que de verdad satisface las especificaciones. Vale, pues este son el tipo de fabricantes que están en el mercado. Esto era para Java EE. Vale, tenemos Glassfish, también de Oracle. Este es el servidor de aplicaciones que viene normalmente integrado en NetBeans. Sabéis que NetBeans también es de Oracle. Pues normalmente si te descargas el servidor de aplicaciones, es la versión Glassfish. Bueno, pues todo esto que vemos aquí son los servidores de aplicaciones. Es el software que denominamos servidor de aplicaciones, ¿vale? Por encajarlo un poco, por conectarlo un poco con la unidad. Estos son los softwares, los programas que nosotros denominamos servidores de aplicaciones y que lo único que hacen es implementar las especificaciones establecidas por Java EE o Jakarta EE. Vale, entonces Java EE teníamos Glassfish, tenemos IBM, tenemos Wildfly, este lo vamos a ver en el curso, ¿vale? Este es de principio de uso abierto. Tenemos JBoss también, de Red Hat. Wildfly viene un poco Red Hat también, viene, principio es como una separación de JBoss, principalmente porque Red Hat ha querido darle un soporte de pago a JBoss, con lo cual lo han separado un poquito. Estos son chinos. Oracle tiene el suyo un poco más de pago, más serio, que es WebLogic, ¿vale? Muy famoso, muy utilizado. ToneWeb también es chino, ¿vale? IBS también es de Beijing. Como veis, distintas empresas han ido sacando. Por ejemplo, pues dependiendo de las especificaciones que cumplan, pues hay unas y otras. Entonces tenemos esta cumple todas las especificaciones, es un full platform, sin embargo, hay programas que las cumplen de manera parcial, ¿vale? Esta solo cumple el web profile, ¿vale? Entonces, dependiendo un poco de qué ámbito de especificaciones se cumplen, pues tenemos distintos softwares. Y vemos que Tomcat, que es lo que os va a sonar porque es lo que está en la unidad, es una implementación parcial. No es una implementación completa de todo el API, sino que es una implementación parcial y que va a implementar la parte del servlet, la parte esta en la que simplemente se construyen las páginas dinámicas. Tengo por aquí, os voy a enseñar, pequeño diagrama. Un pequeño diagrama, no estaba aquí, ¿verdad? No. No estaba aquí. Bueno, lo voy a subir, que igual este diagrama no está mal. Como veis, este diagrama que os muestro, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Como veis aquí tengo como dos contenedores. Tengo el web container, que tiene estos elementos, servers, JSP, aquí habría que añadir JSFs, distintos elementos que se han ido añadiendo, y el HEB container, el Enterprise Java Bean Container, ¿vale? Y aquí tengo los Enterprise Beans y también la manera de poder persistir estos objetos, estos beans, a la base de datos. Bueno, pues Tomcat, un poco por seguir con lo que os expliqué, Tomcat estaría solamente, sería un contenedor de servlets, ¿vale? Sería un contenedor de este tipo de elementos.
Sin embargo, Glassfish o JBoss o Wildfly, que vamos a verlo en el curso, Wildfly, sería una implementación de los dos tipos de contenedores. Si quiero una aplicación más seria, más enterprise, con más elementos, obviamente Tomcat se me queda un poquito corto y tengo que ir a utilizar un servidor de aplicaciones que me oferte todos los APIs que el programador vaya a utilizar a la hora de implementar ese tipo de aplicación que es un poquito más compleja. Vale. Si tenéis dudas, me decís, ¿vale? Me interrumpís en cualquier momento y me contáis. Vale, pues yo creo que en principio esto es lo que os quería contar. Mostraros quizá en este momento en el que hay esta pequeña rebelión, ¿no?, contra Oracle, nacen este tipo de iniciativas. Por un lado está Microprofile, que en un momento dado, como Oracle se muestra tan inmovilista, pues arranca con sus propias especificaciones y desarrolla una serie de APIs, ¿vale? Entonces, este microprofile también quizá lo escuchéis de vez en cuando. ¿Por qué? Porque incluye nuevos APIs que se estarán revisando a ver si se incluyen en Yakarta, pero que muchos de ellos solo han sido definidos en el ámbito de esta iniciativa de una serie de fabricantes y una serie de foros de programación o de programadores que han dicho, bueno, pues tenemos que arrancar en un ámbito sobre todo de microservicios, ¿vale? Pensar que obviamente las arquitecturas más modernas están utilizando este tipo de arquitectura, microservicio, ponen en la nube este tipo de pequeños trocitos de software con funcionalidades autocontenidas que son accesibles por el resto de la plataforma, de la aplicación que está por ahí distribuida. Entonces, para microservicios, mucha gente utiliza este tipo de framework que se llama microprofile, ¿vale? Puede ser un poco, como digo, una alternativa a Spring, una alternativa a Ruby, etcétera, etcétera. También nace los... A ver si lo veo por aquí. También nace los Jakarta Ambassadors, ¿vale? Esta es otra iniciativa con una serie de foros, empresas, etcétera, que también apoyan un poco esa transición de Java a Jakarta para poder evolucionar la plataforma y que no se vaya poco a poco quedando en el olvido o termina muriendo, ¿no? Entonces, por si alguien tiene interés un poco por ver qué ocurrió y cómo se movió todo este tema, esta web también es interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son? Pues son programadores, como veis, muchos son CTOs de distintas empresas importantes que posiblemente sus desarrollos están claramente orientados a Java EE y están viendo que están perdiendo competitividad, ¿no? Otros son que son Java User Group Leader, pensar que Java es como muy abierto, muy de comunidad, con lo cual se crean muchos grupos de usuarios en el mundo y estos grupos de usuarios los lideran distintos programadores muy expertos en todas esas áreas y estos cuando veáis son este tipo de personas que han ido liderando estos grupos de desarrollo en distintas partes del mundo, ¿no? ¿Vale? Como veis, un montón de gente que estuvo aquí un poco también poniendo su alegato para que esto se moviera con un poquito más de presta. Vale, pues hasta aquí esta introducción que os quería dar de qué es lo que estamos haciendo en la unidad. Y en la unidad lo que vamos a hacer es mostraros simplemente algunos ejemplos cómo podemos desplegar aplicaciones que se han construido con estos APIs, cómo los podemos desplegar en softwares, en paquetes de software que básicamente corresponden a lo que os mostraba antes, ¿vale? Alguno de estos, ¿dónde estábamos? Algunos de estos programas. Compatible Programs. Estos son, por ejemplo, aquí os voy a enseñar los servidores de aplicaciones que ya implementan Jakarta. Vale, estos softwares, volvemos a tener Glassfish, pero fijaros que ahora ya cambia Eclipse, ¿vale? Ya no es el Glassfish
que tenía como dueño Oracle, ahora ya Eclipse también se ha hecho con esta distribución de software. Fujitsu, IBM WebSphere, AppleSeq, ¿vale? Nuevas empresas que se han metido en este negocio y que también están aportando su propio servidor de aplicaciones, ¿vale? Pues todos estos que están ya certificados, Wildfly, todos estos paquetes, Payara se oye mucho, ¿vale? Payara es uno de los servidores que también en un ámbito de community es gratis y debe funcionar bastante bien porque se oye bastante. ¿Sí? Entonces, y esto pues va dependiendo de la especificación, ¿no? Vamos a ver las especificaciones. Como veis, Jakarta también tiene varias versiones. Tenemos la 9, empezamos con la 8, luego la 9, 9.1, 9. Y 10, ¿vale? Vale, bueno, pues podéis un poco echarle un vistacillo a lo que os encontráis aquí en la web de Yakarta, muy importante. Vale, ¿alguna duda? Un poco con esta introducción que os he planteado. Sabemos No, más o de menos. momento no. De momento no. Muy abrumador porque hay muchas Sí, aplicaciones y mucho. Esto es un mundo muchos enorme. grupos, Sí, sí. es un mundo enorme, tanto la plataforma de Java, el saber programar, ¿no? En esta arquitectura es muy complejo, lleva mucho tiempo y para convertirse en un programador con cierta fluidez y conocedor de los APIs, son años de formación y de trabajo en ello, pero también el conocer todas las posibilidades que tenemos a la hora de utilizar un servidor de aplicaciones y el poder desplegarlo. También hay, obviamente, ¿no? Si lo quieres conocer bien y desplegar las cosas de la manera más eficientemente, también es complejo. Nosotros ni vamos a desarrollar el conocimiento necesario para hacernos programadores Jakarta Enterprise, ni vamos a entrar en hacer grandes estudios de los servidores de aplicaciones. Vamos a hacer algo muy práctico, vamos a demostrar un poquito qué tipo de código es el que desplegamos y cómo desplegarlo. Y en despliegues estándar, la forma de desplegarlo es muy sencilla. No nos vamos a comer mucho la cabeza. Pero está bien que por lo menos sepamos, más que daros ciertos comandos y de, mira, lo hacéis así, y ya funciona. Que sepáis qué es lo que estamos desplegando, dónde y en base un poco a la tipología de aplicaciones que se están creando, ¿vale? Eso es importante que tengáis más o menos claro. Aquí vamos a trabajar con Tomcat, como os digo, es un contenedor de servlets, solamente va a implementar una parte parcial de todas las especificaciones y Tomcat lleva en el mercado muchísimos años. Es algo que todas estas aplicaciones más livianas, que simplemente generan páginas dinámicas, han utilizado pues prácticamente con más asiduidad que cualquier otro contenedor de servlets. ¿Vale? Tomcat es de Apache también, es de la fundación de Apache y ha sido un software que ha tenido mucho éxito. Por otro lado, vamos a poder desplegar aplicaciones un poco más complejas con JBoss o lo que ahora se llama Wildfly. ¿Vale? Como os decía, vienen un poco de la misma base de código, lo único que en un momento dado ha tenido que separar caminos porque JBoss de Red Hat yo creo que ahora lo oferta con eh, ciertos contratos de mantenimiento. Igual Fly es gratuito, obviamente no tiene ningún mantenimiento asociado. Y luego vamos a ver cómo podemos automatizar ciertas actividades. Pensar que desde que alguien programa hasta que está desplegado, hay que hacer muchos pasos. Hay que compilarlo, hay que generar un fichero tipo zip, hay que subir ese tipo zip a donde esté el servidor de aplicaciones. eh, Hay una serie de pasos, ¿vale? Entonces, todo eso, si lo tuviéramos que hacer nosotros como programadores, sería algo bastante molesto y bastante lento. Cada vez que yo quiero probar mi código, tengo que pasar por todos esos pasos hasta que ese software, ese sistema está accesible en Internet. And ya un poquito antiguo, también os lo digo, esto está un poquito obsoleto, pero bueno, es lo que hay. And es una herramienta que me permite automatizar todas esas actividades, ¿vale? De tal manera que ya tengo una serie de tareas con una serie de comandos asociados y yo simplemente ejecuto esas tareas y de manera automática se me hacen todas esas acciones, ¿no? Con lo cual eso es un poquito el ámbito de funcionamiento, el ámbito de cobertura de la unidad.
Vale, pues hasta aquí hoy, ¿vale? Mañana o en la próxima sesión ya vamos a poder desplegar ciertas aplicaciones en Tomcat y a lo mejor nos da tiempo incluso a desplegar algo en Wildflower. Pensar que tenemos 2 sesiones más, ¿vale? Asociadas a la unidad. Así que en esas 2 sesiones vamos a intentar trabajar el resto o prácticamente el contenido de la unidad, pero no quería empezar directamente, sino tener que tengáis esta pequeña introducción de información general. Vale, pues si no tenéis preguntitas, de momento lo dejamos aquí. ¿Os parece? Sí, ok. Vale, perfecto. Venga, pues voy a detener entonces el vídeo y nada, nos vemos ya en la siguiente. Nos vemos en la siguiente sesión. Vale, gracias, Iván. Vale. Venga, Gracias, hasta la Iván. próxima. Hasta Chao. Un luego. saludo. Chao. Adiós.